Buenos días a todos. Gracias por la presentación, espero estar a la altura. Es un placer, un honor estar hoy aquí y contribuir a motivar a las nuevas generaciones a ese futuro del planeta al que de alguna manera nos asomamos todos, unos con perspectivas de vivir más y otros con menos, pero que al final todos tenemos una buena dosis de ilusión y de esperanza, ¿no? Arrancamos con algo que yo creo que está en la mente de todo el mundo. Todos hemos oído hablar del efecto invernadero, todos sabemos que esta atmósfera que nos rodea tiene esta tendencia a secuestrar el calor. Y esto, lo que quizá no sabemos es que nos ha permitido precisamente estar aquí. La Tierra sin ese efecto invernadero tendría aproximadamente 18 grados bajo cero de temperatura media, casi 30 grados menos de lo que tenemos ahora. Así que el efecto invernadero no es ni bueno ni malo como suele ser casi todo. Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Lo que sí sabemos, cada vez más, es que estamos alterando un poquito ese efecto invernadero de la atmósfera, añadiéndole una cantidad nada despreciable de gases que tienen precisamente ese efecto invernadero. La Tierra ahora está sufriendo ese exceso de gases que, si bien en su justa medida propiciaron la vida, porque un planeta con agua es fundamental para la vida, pero si el agua está congelada, la vida no prospera, pues ahora se enfrenta ante una nueva situación. Lo curioso es que la Tierra no es que tenga solo ese problema. En realidad la Tierra podríamos decir que tiene una enfermedad llamada Homo sapiens. La enfermedad Homo sapiens es muy curiosa y la podemos ver desde muchos aspectos. A mí me parece interesante que reflexionemos hoy que de las cosas más impresionantes que somos capaces de hacer, las más llamativas y las que tienen un impacto más global, las hacemos sin querer. El ser humano ha hecho cosas impresionantes queriendo y ha hecho cosas mucho más impresionantes sin querer. Por ejemplo, hemos hecho una presa gigantesca. La presa de las Tres Gargantas es para estar orgullosos desde el punto de vista ingenieril. La construcción de esa tremenda presa fue un objetivo que se consiguió. Y es, como digo, para estar orgullosos. Pero lo que poca gente tiene tan claro es que asociado a construir esas presas le cambiamos ni más ni menos que el eje de inclinación al planeta, que no estaba en ningún plan de trabajo de los ingenieros. Otra cosa que hacemos sin querer es que actualmente la tercera parte de todos los temblores y seísmos que se registran en el planeta los hacemos nosotros, que tampoco tenemos particular interés, pero nuestras actividades industriales, nuestras actividades hidráulicas, de minería, etcétera, generan un montón de seísmos, algunos de ellos de magnitud bastante importante. Nos hemos convertido también sin querer en el principal agente geomorfológico del planeta. Movemos muchos más sedimentos que todos los agentes naturales juntos. Y, por supuesto, hemos iniciado un cambio climático sin precedentes. La Tierra ha sufrido muchos cambios en el pasado, pero ninguno tan rápido. Así que nadie se ha propuesto cambiar el clima. El clima es una derivada de lo que hacemos en nuestro día a día. Y yo creo que con esta reflexión de lo que hacemos sin querer, nos damos a nosotros mismos la bienvenida a una era, a un periodo que podemos denominar antropoceno, en la que el ser humano ha tomado, quiera o no, las riendas de un planeta. Indudablemente tenemos una huella global, cada vez somos más conscientes del tamaño de nuestra huella. No es solo una huella climática, es una huella en muchos aspectos. Hemos alterado ciclos de la materia y de la energía. Muchas formas de decirlo, de una forma muy fácil de recordar, es que hemos dopado los ciclos. Por ejemplo, el ciclo del agua va a toda velocidad, el ciclo del carbono va a toda velocidad, el ciclo del nitrógeno va a toda velocidad, como si le hubiéramos puesto algún doping, ¿no?, en el proceso. Cada vez más los plásticos nos preocupan y sabemos que empieza a acercarse el momento en el que habrá más plásticos que peces en los océanos. Posiblemente todo empezó transformando el paisaje. Aquí tenéis la península de Manhattan, los tres principales ríos, una reconstrucción de cómo debía ser hace unos 1000, 1500 años, y cómo cuando llegaron los primeros europeos, los propios indios o los propios nativos que vivían allí se encargaron de transformar el paisaje para que los europeos no estuvieran tan cómodos. Los europeos empezaron a transformar el paisaje para expropiar todo lo que podían antes de que se formó allí una buena que tuvo unas consecuencias paisajísticas importantes. Y un siglo o dos después comenzó la construcción de una cosa muy extraña llamada Nueva York. Indudablemente, ya que estamos compuestos de agua y que la vida en la Tierra ha sido posible gracias al agua, lo primero que hacemos como Homo sapiens allí donde vamos es usar el agua de una forma casi sin medida.
Y eso ya tiene huellas y ya tiene constataciones desde el satélite, desde las reconstrucciones históricas, en todos los continentes, en África con el lago Chad, en Asia con el mar de Aral, que ya no es ni mar ni apenas lago, en Bolivia con el Popó, y podríamos poner más ejemplos. Nos hemos ido quedando sin reservorios de agua dulce. Pero lo que es más sorprendente, probablemente muchos no supierais, y yo he tenido noticias de relativamente poco, es que el segundo recurso, uno pensaría que el segundo recurso después del agua pues podría ser alguna materia prima para la industria o algún fertilizante o alguna cosa que se emplea a gran escala. Pues el segundo recurso más empleado es la arena. La arena está generando conflictos, está generando grupos de mafias, presiones económicas y unas grandes tensiones socioeconómicas en grandes partes del mundo, porque la arena permite construir, permite ganarle terreno al mar y hacer cosas extrañas también que hace este Homo sapiens, como islas y penínsulas totalmente artificiales. Indudablemente la minería, en general, es una de nuestras grandes transformaciones y, por desgracia, quedan las secuelas mucho tiempo, ¿no? Siguiendo con este pequeño relato de récords que somos capaces de hacer, por ejemplo, los volcanes de lodo, que es una formación, algo que ocurre en la naturaleza, pues el mayor volcán de lodo lo ha hecho una compañía petrolífera que tampoco tenía entre sus objetivos hacerlo. Y de hecho lo negó durante mucho tiempo, hasta que los científicos midieron qué pasaba allí, que realmente ese volcán de lodo tan gigantesco que obligó a desplazarse a más de 40.000 personas tenía origen en las actividades del grupo petrolero. Me voy a centrar un poco más en una de las múltiples cosas que hemos hecho sin querer y que tiene consecuencias para nuestro bienestar, para nuestro futuro, para nuestra relación con el planeta, que es el cambio climático. Algo tan sencillo como que el 80% de nuestra energía proviene de combustibles fósiles es algo que nos debe hacer reflexionar y, por supuesto, eso no puede pasar sin tener consecuencias. Hemos hablado del efecto invernadero natural y ahora hay que sumarle un efecto artificial debido a ese incremento de gases, ¿no? Esto creo que debe quedar, y ya está cada vez más claro, en el consciente y en el subconsciente de todos nosotros. ¿Cómo sabemos que lo causamos nosotros? Parece que los negacionistas están extintos. Pues no, rebrotan. Encontramos personas e instituciones interesadas o no interesadas que niegan la evidencia científica sobre que nosotros estamos detrás de ese cambio climático. Hay muchas formas de rebatir eso. La ciencia mayoritariamente lo tiene muy bien demostrado y muy bien empírico. Pero, por ejemplo, con estos gráficos es básicamente ilustrar cómo la ciencia trabaja con modelos climáticos para reconstruir el clima que ya ha ocurrido, por ejemplo, en el siglo XX. Y si utilizamos el forzamiento natural, la variabilidad natural en el clima, no somos capaces de explicar esta última parte. En gris están los modelos, en rojo están las observaciones. Si metemos solamente las derivadas del cambio de los gases con efecto invernadero, reconstruimos esta parte, pero hay partes por ahí que se desajustan y realmente es la combinación de las dos cosas, de la variabilidad natural, por los cambios en la actividad del Sol, por los ciclos de Milankovitch, los cambios orbitales, etcétera, procesos a gran escala y muchos fuera del planeta, sumados a la actividad de Homo sapiens, los que permiten reconstruir el clima que ha pasado en el último siglo. Habréis oído hablar de los escenarios. Los científicos, a diferencia de Nostradamus, que él predecía, los científicos hablamos de escenarios. Es decir, tenemos unas condiciones, utilizamos unos modelos y estos nos dicen que con estas condiciones y asumiendo estos cálculos, el escenario será este, con estas otras condiciones habrá otro escenario, este otro modelo que pone más énfasis en estos otros aspectos nos dice este escenario, y un poco la sociedad, todos nosotros, podemos ir eligiendo en qué escenario nos gustaría movernos. Indudablemente, desde el punto de vista ambiental, hay escenarios muy favorables, pero esos escenarios a lo mejor requieren un esfuerzo socioeconómico que no estamos dispuestos, o que no nos apetece, o que no somos capaces de hacer. Y eso es una decisión que trasciende al mundo científico. El cambio climático está ya en boca de todos y el movimiento juvenil tiene una potente novedad y me parecía interesante hacer una reflexión hoy, que el auditorio es ante jóvenes. Es la primera vez que en lugar de ser los viejunos los que decimos «ay, madre mía, qué planeta le vamos a dejar a las nuevas generaciones», y con esa sensación de culpa, ese sentimiento de culpabilidad intentamos enmendar nuestra mala conducta, ahora son los jóvenes los que van y dicen «no habéis hecho nada útil en estos 30 años, quitaros del medio, por lo menos no molestéis». Y eso me parece una novedad, ¿no? Y eso nos puede hacer movernos en las sillas y quizá estar un poco a la altura de la velocidad a la que van cambiando las cosas. Este mismo año se firmaron por los medios de comunicación, por los principales medios de comunicación españoles, un decálogo para informar rápido y bien sobre el cambio climático. El decálogo contiene un montón de cosas muy sensatas que a veces no es tan fácil poner en práctica, pero, por ejemplo, propone incidir en las causas y las soluciones
del cambio climático y no solamente en poner noticias muy sensacionalistas, que es el tiempo puntual o un desastre coyuntural, ¿no? Las emociones negativas asociadas al cambio climático hay que, de alguna manera, contrapesarlas con resonancias positivas, con salidas, con oportunidades, y ese es un mensaje para evitar el alarmismo y mover a la acción que tiene más recorrido que muchas de las noticias que se han ido publicando. Esta pequeña colección informal de titulares nos puede servir para ver lo variado que es todo lo que tenga que ver con el cambio climático. El cambio climático es muy transversal a nuestra actividad, tanto económica como de salud personal, como profesional y en muchos aspectos que a veces no pensamos. Vemos aspectos de la falta de equilibrio internacional que existe entre los países implicados, las trampas al solitario que hacen países, incluyendo la propia España, que dice que hemos hecho muy bien los deberes y que le reclama a Europa a ver si le puede permitir emitir un poco más, porque es que nos hemos portado ambientalmente muy bien, cuando todos sabemos que no es que nos hayamos portado ambientalmente muy bien, sino que simplemente ha habido una crisis tan tremenda que no había forma de portarse mal, no había dinero para portarse mal. Todas estas pequeñas trampas que se van oyendo en la prensa nos deben hacer reflexionar sobre este Homo sapiens, que es un poco contradictorio y paradójico, ¿no? Tenemos titulares muy locales, ¿no? Hay uno que me gusta mucho, que es el que habla, bueno, me gusta por lo ejemplificador, no por la noticia, que cómo evitar 400 muertes al año en Alicante debido a las olas de calor. Alicante, ola de calor, 400 muertos. Eso es una realidad muy próxima. Podemos ver noticias que nos pueden pillar muy de cerca, junto a ideas muy globales de que el planeta en su conjunto se calienta, ¿no? No voy a hacer, no era el momento y probablemente ni el auditorio, ni hay el tiempo ni la oportunidad para hacer un repaso académico, exhaustivo, de todos los impactos y aspectos relacionados con el cambio climático. Pero, por ilustrar, recordar que tenemos como dos familias de impactos. Los impactos directos, los impactos que se pueden relacionar directamente con cambios atmosféricos en los patrones del clima, y cambios indirectos. Entre los cambios directos, recordaros los eventos extremos. Tenemos la gota fría muy reciente, ¿no? Hay la prudencia de los científicos, de los meteorólogos, en relacionar esa gota fría con el cambio climático, pero indudablemente de fondo la intensidad de esos eventos extremos está asociada con el calentamiento, con una atmósfera más energizada. Indudablemente el mar sube de nivel. Y no es solo la imagen de que se vierte cada vez más agua de unos glaciares y de unos hielos que se funden. Pensar que además muchos de los glaciares, igual que el hielo en vuestro gin tonic, cuando se funde el hielo, el gin tonic no rebosa. Cuando un glaciar flota, si se funde no contribuye por Arquímedes a que suba el nivel. Lo que contribuye a subir el nivel son los glaciares que están en tierra y, sobre todo, la expansión de un mar ligeramente más cálido. Tenemos cambios de hábitat, cambios en la distribución de las especies. Nos encontramos tiburones en el norte de Inglaterra. Esto puede ser anecdótico, puede tener consecuencias y, de hecho, sabemos que va teniendo consecuencias. Efectos en la salud humana directos. No hablo de los efectos indirectos, que podríamos hablar mucho. Las migraciones humanas. Nos llenamos la boca de los inmigrantes, de los problemas en las fronteras, de gente que viene. La mayor parte de esas personas vienen directa o indirectamente relacionados porque la subsistencia en sus lugares de origen ya no es posible por cambios en el clima. Vienen de zonas que ya estaban climáticamente un poco en el límite de la productividad, ¿no? Pero las propias pólizas de seguros se ven afectadas y nos llevan repercutiendo más de 20 años el riesgo climático. Impactos indirectos podríamos hablar mucho. Salinización de acuíferos. No es un efecto directo, el cambio climático no saliniza, pero al subir el nivel del mar, las zonas costeras ven que sus acuíferos de agua dulce se ven de alguna manera contaminados por el agua salada. La salud humana, la entrada de especies de otras regiones, vectores de enfermedades infecciosas. Conflictos bélicos. Ya sabemos que en el Próximo Oriente de siempre las principales batallas han sido por el agua. Lo siguen siendo. Y con el cambio climático a peor. Grandes desequilibrios energéticos y en los mercados. Como científico me encanta lo complicado. Y una de las cosas más complicadas ante la que nos enfrentamos con el cambio climático son las interacciones. El cambio climático no ocurre solo. Ocurre en un planeta en el que estamos cambiándole simultáneamente muchas otras cosas. Los incendios es un ejemplo de libro. Los incendios no los provoca el cambio climático los hace más favorables, más potencialmente frecuentes, más devastadores si se acumula se acumula combustible, pero la acumulación de combustible no es el cambio climático. Ahí hay una interacción de factores que es muy interesante, pero daría
probablemente para más de una charla. Simplemente quedaros con la noción de que no solo cambiamos el clima, ¿no? Un repaso en 2 pinceladas. Impacto potencial agregado del cambio climático en la Unión Europea. Fijaros, en el sur, muy rojo, mucho impacto. ¿De acuerdo? Siguiente mapa, capacidad de adaptación. Más oscuro, más capacidad de adaptación. En el norte, más capacidad de adaptación. Resultado, vulnerabilidad. Somos los más vulnerables. Más afectados y menos capacidad de adaptación. Esto es algo que hay que, de alguna manera, cambiar. El cambio climático mata. Efectivamente, nadie muere de cambio climático, pero sabemos por la Organización Mundial de la Salud que el año que viene vamos a tener del orden de un 66% más de muertos asociados al cambio climático que lo que teníamos hace 2 décadas. Hay personal, hay sectores de la población mucho más vulnerables que otros, y me parece muy interesante que analicemos la vulnerabilidad, porque las mujeres, que se sepa, no son más vulnerables que los hombres, pero las mujeres se ven más afectadas por el cambio climático. Y esto no solo ocurre a nivel global, o podemos tener esa imagen en la India o en África de una mujer transportando con mucho esfuerzo y sometida, por tanto, al clima de una manera más intensa, sino hay datos significativos para la Comunidad de Valencia o para la Comunidad de Madrid. Las diferencias son más pequeñas, pero las mujeres lo sufren más. Y lo sufren más no porque sean más vulnerables, sino porque tienen mayor grado de exposición. El tipo de trabajo que hacen todavía sigue siendo diferente y la manera en la que realizan muchas de sus actividades las expone más. Ante una misma amenaza, en ese triángulo, hay mucho que trabajar en la exposición, ¿no? Y eso es una adaptación. El caso contrario lo encontramos con los niños. Los niños, los jovencitos, son los más vulnerables. Esos sí que son vulnerables al cambio climático y no mueren ni se ven afectados como les toca por su vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque los ultraprotegemos. Ahí tenemos un ejemplo de lo que podemos hacer, ¿no? De contrarrestar una tendencia claramente negativa. Y recordar esta idea que la tenemos delante, ¿no? Los refugiados climáticos parece que vienen de otro planeta, no vienen del nuestro, y vienen empujados por unas causas, muchas de ellas climáticas, en general ambientales, en las que todos tenemos una cierta contribución. Así que nos acercamos a un momento en el que tenemos que adaptarnos de forma profunda o transformar algo de forma profunda. Esto va a depender un poco casi de vuestro ADN o de vuestra forma de ser o del colectivo profesional o social en el que estéis. Si optáis por la adaptación profunda, normalmente partiríais de la idea de que no hay mucho margen para mitigar y que la catástrofe es el único escenario. Si sois más partidarios de la transformación, entonces partiríais de la idea de que la catástrofe es uno de los escenarios, no el único. Y quizás en algunas ocasiones muy probable, pero no el único. Las diferencias importantes en esto, las dos comparten la noción de profundo. Esto no basta con una cosa superficial, ¿no? Tanto si nos adaptamos como si nos transformamos, lo tendremos que hacer de forma profunda. Pero en la adaptación profunda hay un poco esa conclusión subyacente de que no estamos haciendo algo global y rápido a la altura de lo que se espera, mientras que en la transformación profunda se piensa que simplificando deliberadamente y anticipándonos a los cambios que están por venir, tenemos posibilidades de que el colapso, la colisión, el gran desafío no tenga lugar y lo podamos sortear, ¿no? La economía es un gran problema, es el elefante en la habitación. Parece que nadie está dispuesto a hablar de la economía y que tendríamos que quitar a veces la economía del foco porque es la causante, pero no va a ser la que lo resuelva. Por ejemplo, si nos preguntamos si las clases medias podrán pagar las pólizas o las primas de seguros ante catástrofes cada vez más crecientes, pero es solo una parte del debate, ¿no? En realidad, el cambio global requiere de un pensamiento global y también esto afecta a las áreas y a las ciencias implicadas. Nos adentramos en un mundo relativamente desconocido. Lo podemos ver con miedo o lo podemos ver como un desafío, pero no existen precedentes históricos documentados sobre lo que está ocurriendo. Las Naciones Unidas intentan coordinar acciones. Yo quería mencionar, lo llevo en la solapa y lo llevo en el corazón, los ODS. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la enésima, sanísima intención de las Naciones Unidas de poner nuestros granitos de arena a sumar en una misma dirección. Se organizan en 17 grandes objetivos y uno de ellos, el 13, es el del cambio climático, pero hay muchos y muy interrelacionados. Y la idea es sumar y llegar al 2030 con algunos deberes hechos y con una mejor capacidad de respuesta ante el planeta. Es importante y empieza a ser ya más que urgente cambiar el rumbo. Un mensaje un poco optimista, porque esto está muchas veces impregnado de mensajes tremendos, ¿no? Que hay que
digerir con cuidado y con atención para que no te suba demasiado las pulsaciones. Cada cambio de rumbo abre oportunidades, para bien o para mal. Y esas oportunidades están en nosotros en convertirlas en algo esperanzador, ¿no? Tenemos una cosa buena y una cosa mala por simplificar y por terminar. El ser humano a lo largo de su historia ha sido muy bueno adaptándose, pero muy malo anticipándose. Ahora la ciencia pone a disposición de la sociedad un montón de información, de escenarios, de combinaciones de factores. Y quizá estamos en un momento histórico para la humanidad de ser buenos también anticipándonos. Gracias.